Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo muy buen día. Bueno, pues parece, ya veo por ahí a varios conectados, así que vamos a iniciar con la sesión de hoy. Y bueno, bienvenidos. Les quiero comentar un poco de lo que estuvimos, de lo que se habló ayer, fue tratar de definir un poco, o bueno, más allá que definir, mostrar algunas referencias para entender un poquito a qué le llamamos arte contemporáneo. Para ello mencionábamos esta cuestión histórica y que sería como la manera más literal de referirnos al arte contemporáneo, al arte de nuestros días. Sin embargo, también mencionaba como referencia a Arthur Danto que el arte contemporáneo podría también partir. Mencionaba también que en el arte contemporáneo valía la pena hacer una distinción entre tres conceptos, que eran el modernismo, la posmodernidad y lo contemporáneo, y de ahí poder indagar un poquito más en esto, esa cosa, vaya, que le llamamos arte contemporáneo. Y bueno, el punto crucial ayer, que fue como el punto final, digamos, de la sesión de ayer, fue preguntar qué pasa cuando el arte contemporáneo, cuando presenta nuevas oportunidades y el objeto como tal deja de ser el punto central. Ya no es lo más importante pensar en un objeto, sino que hay otras maneras de hacer el arte. Y para ello mencionaba entre las cosas principales o las maneras principales en las que se puede presentar el arte cuando ya no es tan importante que sea un objeto, pues son la idea y la acción. El día de hoy, para ello, la sesión tendrá este enfoque, seguiremos la línea de la acción. Entonces, ¿qué pasa cuando el arte se convierte en una acción? Voy a mostrarles aquí estas diapositivas. Bueno, perdón, les comento, ahorita voy a ir un poquito de corrido dando estas referencias y haciendo la extensión del tema, y al final abrimos un espacio para las preguntas y respuestas. Tengo ahí un poco duda de si la sesión se va a cancelar a los 40 minutos o si podremos continuar, pero bueno, trataré de tomar eso en cuenta. De cualquier forma, les voy a pedir que tengan por ahí sus anotaciones por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, y tomamos en ese espacio el tiempo para ello. Y bueno, retomo. Entonces, hacia los 60 hay un texto que me parece muy importante citar, que se llama La desmaterialización del arte. Y entonces decía, las dos maneras en las que se presenta el arte cuando deja de tener una importancia primordial el objeto, pues son la acción y la idea. Y entonces, cuando el arte se convierte en una acción, adquiere otras características. Si el objeto era importante por tener una forma, un color, una textura, etcétera, pues ahora la acción tiene otras características. Y de las principales, pues son el tiempo y el espacio, ¿no? Ahora son los elementos que resultan más importantes a tomar en cuenta. Y ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que el arte llegó a ser una acción? ¿Qué cosas sucedieron? ¿En qué momento se planteó esto? ¿De qué manera fue posible? Y para ello, vamos a recurrir nuevamente a esta imagen que había mostrado el día de ayer y que decía, bueno, ayer solamente fue la referencia de cuando vemos esta imagen, pues hay mucha controversia, ¿no? Por un lado es esa obra emblemática del siglo XX y por otro lado también es esa indignación de cómo un objeto así puede llegar a ser arte. Y bueno, lo que resulta relevante con este objeto es que en 1917 Marcel Duchamp lo coloca en una sala de exposición y con ello da como una especie de inauguración hacia una nueva forma de arte. A esto él le llamó los ready-made. Y bueno, ¿qué es esto? Pues lo que está proponiendo Duchamp es que ahora cualquier objeto puede ser arte.
Y el artista tiene esta cualidad o este poder, digamos, de tomar un objeto cotidiano, cualquier cosa, y proponerla como una obra de arte. Entonces, aquí el trabajo del artista no es de manera física, no está esculpiendo esta pieza, no está ni siquiera pintándola, ni interviniéndola, ni nada. Simplemente está trabajando con una idea, está haciendo una función más de una propuesta, vaya, ¿no? Está abriendo un nuevo panorama. Y esta sería como la parte fundamental con esta pieza, con Duchamp. Entonces, los ready-made marcan desde principios del siglo XX la posibilidad y la oportunidad en el arte para experimentar un sinfín de cosas. Y es por ello que resulta muy relevante mencionarla. Y entonces nos encontramos en ese momento en una época de las vanguardias que se pueden tomar aquí como un antecedente. Eh, si bien las bases, decíamos ayer, las bases de lo contemporáneo, de todo esto que le llamamos contemporáneo, se vienen a esclarecer hasta la década de los 70. Sin embargo, tenemos antecedentes que ya nos dan prueba o que ya nos dan algunos parteaguas de cómo llegamos a este momento histórico en el que nos encontramos pues con las obras de hoy en día. Y para ello están las vanguardias, con las cuales, bueno, aquí menciono estas, futurismo, Bauhaus, surrealismo, dadaísmo, las cuales sí se encargaron de realizar acciones, de tomar la acción como uno de sus elementos para crear. Y voy a mostrar aquí algunas. Bueno, por ejemplo, con el futurismo, ¿qué pasó con el futurismo? De manera así como muy sintética, podríamos decir que lo que busca el futurismo es exaltar la rebelión. Así que ya desde aquí estamos viendo cómo estas vanguardias están aportando con diferentes características para que tengamos un arte muy revolucionado en estos días, ¿no? Para llegar a estos objetos que decíamos ayer que nos resultan muy extraños. Entonces, ya los futuristas estaban muy empeñados en hacer un arte como basado en esta rebelión. Uno de sus conceptos principales para trabajar fue la velocidad y el movimiento agresivo. Si ustedes tienen oportunidad, les recomiendo revisar el manifiesto futurista, ya que los manifiestos también fueron una vía por la que los artistas trataban de de expresar o de poner sustento a este arte que estaban produciendo. Y voy a hacer aquí referencia a, literal, a una pequeña cita, dos pequeñas citas sobre el manifiesto futurista. Y dice, no existe belleza alguna si no es la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para forzarlas a postrarse ante el hombre. Entonces ya aquí nos está dando muestra de cómo el futurismo lo que estaba buscando era como la lucha, ¿no? Como hacer una ruptura en el arte. Voy a tomar una segunda cita del manifiesto futurista y dice, ya por demasiado tiempo Italia ha sido una marca de ropa, un mercado de ropa viajeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren por completo de cementerios. Y bueno, se refiere a Italia porque es aquí donde se da donde surge este movimiento. Ahí están los principales incursores. Y lo que nos está diciendo en esta cita es cómo este movimiento estaba justamente tratando de romper con todos estos elementos culturales y artísticos que se habían llevado hasta este momento, ¿no? Les digo, bueno, si pueden revisar ahí el manifiesto completo, pero podemos darnos cuenta de ello, que está tratando incluso de derribar como toda esta cultura un tanto suntuosa que se había llevado hasta este momento, y ellos quieren partir justo
del romper, del cambiar las reglas, del rebelarse, de esta cultura, de esta tradición artística, y bueno, y por eso toman ciertos elementos de manera visual y también de manera conceptual en el arte que ellos están proponiendo. Y es así como ponía este ejemplo de Giacomo Balla, que es uno de los incursores del futurismo, en el cual justamente en sus obras, aunque está trabajando con pintura, ya está dando prueba de este movimiento, de la velocidad, está tratando de plasmarlo dentro de la pintura. Entonces, aquí ya se está desplegando esta intención que tenía ya el arte por pasar a otro formato, por tener nuevas propuestas. Y luego con el dadaísmo, bueno, esto no es necesario que lo lean, solamente quise ponerlo como ejemplo. El dadaísmo es un movimiento interesante. El dada significa nada. Algunos consideraban que el dada puede significar el punto cero en el arte, que es como el espacio de la nada, y ahí, bueno, y algunos otros también le podrían llamar que ahí está la libertad absoluta, ya que aquí puede ser cualquier cosa y puede ser nada a la vez, ¿no? Este movimiento parte de la espontaneidad y de la violencia. Se busca la irreverencia, el sinsentido, y por ahí menciona Duchamp que también algunos tienden a estudiarlo, vaya, como uno de los impulsores de este movimiento, y Duchamp menciona, aquí no hay solución porque no hay problema. Entonces, en el dadaísmo no se está haciendo como un planteamiento, ni siquiera se busca una reflexión filosófica, aunque en el trasfondo ese pudiera ser un resultado. Sin embargo, el dadaísmo está como partiendo de esta espontaneidad que puede resultar en algo muy vago. Y las expresiones que tiene el dadaísmo pues pueden manifestarse desde una pintura, un collage, una acción, y por eso puse aquí una de las acciones propuestas por los dadaístas, que es como hacer un poema dada, y bueno, así muy vagamente menciona tomar un periódico, buscar una nota, cortarla con algunas frases, meterlo en una bolsa, revolver, sacar, acomodar, y eso sería un poema dadaísta, ¿no? Como unas ideas ahí, como si fueran disparos ahí en un nuevo acomodo. Y luego, dentro de las mismas vanguardias, pongo aquí una imagen de la Bauhaus, la cual tomaba algunos otros, bueno, uno de sus elementos principales es la construcción, ya que esta surge en Alemania, en la Alemania de la posguerra. Y una característica importante es que es un arte utilitario y que es un arte que se va a relacionar o va a trabajar de manera muy directa con lo que sería también la arquitectura y el diseño. Incluso en sus performances, que es esta que estamos viendo, es una de las imágenes de las performances de la Bauhaus, tiene también una relación muy directa con la danza, el teatro, la música y la arquitectura. Y otro de los elementos que buscan resaltar mucho aquí es el espacio, la importancia del espacio, pensar en el espacio. Y el espacio ya como una cuestión habitable, ¿no? A diferencia pues de una pintura que nos daba referencia de un espacio limitado en un espacio bidimensional, vaya. Y luego, aquí rápidamente, de las vanguardias también está el surrealismo, que aporta esta posibilidad para, bueno, el surrealismo es como el hijo del dadaísmo, ¿no? También parte del sinsentido de la vida. Hay una antirracionalidad, también es espontáneo, es accidental, y sin embargo, su trasfondo sí pudiera tener una actitud mucho más racional y, y siempre también muy provocativo, que era como muchas de estas características de las vanguardias en general. Bueno, esta fue una imagen de Man Ray.
Y luego vamos a irnos hacia los años 50, 60, donde hay un resurgimiento de las neovanguardias. Es decir, pues las vanguardias se van arrastrando ahí por la primera mitad del siglo XX. Digo arrastrando porque, bueno, algunas no se sabe exactamente ni cuándo terminan, ¿no? Inician y no hay como una limitación tan precisa de ello. Y ya entonces hacia los 50, 60, que hablábamos ayer también de cómo hay una experimentación muy fuerte hacia estas décadas, eh, el pensamiento, la sociedad, toda la estructura que se estaba viviendo en esta época permite aún más fortalecer este tipo de arte. Y para ello hago mención aquí de estas expresiones que están especialmente relacionadas con lo que es la acción, que es de lo que estamos ahí, el punto de partida, ¿no? Que son los happenings, el performance, el fluxus, el arte procesual, el arte de la tierra, o también llamado land art, el activismo y el arte del cuerpo. Y por aquí voy a hacer referencias especiales en algunos. Y bueno, antes bien retomar esta cita de Lucy Lippard y John Chandler, que decía, fue un texto que además me pareció muy útil para tener este punto de partida para las sesiones, ¿no? Que es qué pasa cuando entonces el arte deja de ser un objeto. Y dice, con los rasgos antiintelectuales y emocionales e intuitivos, se da paso al arte ultraconceptual en el que el objeto se convierte en el producto final. Se pierde el interés físico por la evolución de la obra. Entonces, aquí es muy curioso porque lo que tratamos es no solamente de ver como ahora el arte en concreto, ¿no? Como, ok, pues esta pieza, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto este artista? Sino, ahora pensamos en todo un proceso. ¿Cómo fue que el artista llegó a producir esto? Entonces, ¿qué termina siendo la obra? ¿La acción o el resultado de esta acción? Y, por ejemplo, aquí en una muestra de los happenings, uno de los más emblemáticos es de Yves Klein, en el que invitó a bueno, él lo que está tratando de hacer es una pintura viva, ¿no? Trata de reflexionar acerca de cómo la pintura puede ser acción. Invita a unas modelos, bueno, es todo un set ahí, como toda una sala de teatro más o menos, y hay un público y en el escenario se encuentra él con unos grandes lienzos, unos botes de pintura y unas modelos. Y entonces él está dándoles una cierta instrucción a las modelos para que coloquen pintura en sus cuerpos y después esta pintura realizan movimientos sobre los lienzos y allí se queda plasmado. Y para obtener resultados un poco como este que estamos viendo ahora. Entonces, allí nos preguntamos, ¿cuál es la obra de arte? ¿Es la acción o es este lienzo que ya está ahí plasmado, ¿no? Y que al final de cuentas, bueno, Yves Klein ya murió, la acción ya pasó, y lo que nos queda ahora es este objeto. Sin embargo, la cosa importante quizás aquí podría ser esto, reflexionar justo sobre todo ese proceso, sobre esta acción y ver, sí, esto también puede ser la obra, sin embargo, es el resultado de un proceso. Y ahí es esto, ¿no? Como pensar entonces en el movimiento, en la acción, en el artista, en cómo esta obra permite además que el artista pueda estar dentro de la obra y que también estos modelos puedan ser parte de la obra e incluso los espectadores. Y luego vamos un poquito hacia esta reflexión del fluxus, que es un movimiento que me parece muy interesante, me gusta mucho. El fluxus es también ahí, de alguna forma, es una herencia del dadaísmo, porque surge, ¿no? Como un poquito de esta espontaneidad, sin embargo, adquiere algunas otras características. Y algunos de los artistas que están considerados dentro de este movimiento, pues están
Joseph Beuys, Yoko Ono, John Cage, del cual tengo aquí una cita. John Cage menciona, en el budismo zen, nada es bueno o malo, u horrible o hermoso. El arte no debería ser distinto de la vida, sino una acción dentro de la vida, como todas las cosas de la vida, con sus accidentes y oportunidades, y variedad, y desorden, y solo hermosuras momentáneas. Bueno, ¿qué nos está aquí diciendo John Cage o a dónde va la intención de colocar esta cita? Lo que se está buscando con el fluxus es tener un acercamiento más con la vida. Con este movimiento no se trata de plantear solamente como una representación de la realidad, sino que el arte está buscando, o los artistas están buscando a través del arte, tocar la realidad de manera muy cercana, en la que ya no haya casi una distinción entre lo que es el arte, lo que es la ficción, digamos, y lo que es la realidad, lo que es la vida. Y entonces considera que es muy importante tomar los elementos de la espontaneidad, de la cotidianidad, de la improvisación e incluso del error como elementos principales para el arte, ¿no? Como partir de eso y decir, esto puede ser el arte porque esto nos encontramos en la vida. Y de repente, y es lo que hace John Cage, ¿no? En sus obras, en algunas de ellas, es justo tomar estos elementos, incluso toma el ruido que es como toda esta construcción sonora que se da de manera muy, muy natural, ¿no? En cualquier espacio, y toma este elemento y trabaja con el ruido. Parte entonces como de estos sonidos ambientales y reales. Y digo, además, mencionar a John Cage, porque ahí nos estamos dando cuenta de que entonces el arte para este momento y con el fluxus realmente puede ser cualquier cosa. Y sí, como partiendo de la acción, puede ser el generar un sonido, puede ser una situación, puede ser la instrucción para generar algo, puede ser un performance, puede ser cualquier cosa. Okay. Y pongo aquí algunas otras imágenes bueno, ahora tenemos ahí a Yoko Ono que realiza un performance en el que está experimentando con está partiendo de una idea, experimentando con el público. ¿Qué hace aquí Yoko Ono? Pues se coloca ella es como parte del centro de la obra, aquí ya decíamos el artista, ya puede ser la obra misma, y coloca su cuerpo y lo pone igual como en un escenario, lo pone a disposición del público. Y dice, pues deja unas tijeras ahí a un lado y permite que el público pueda acercarse y hacer lo que quiera. Y entonces, sí, empiezan a cortar su ropa, incluso, sí, primero están como tímidos, como que no saben qué onda, cómo va a reaccionar, pero bueno, sí, finalmente la dejan sin ropa. Y está haciendo como esta experimentación y es muy abierto, ¿no? No podría decir aquí que, pues lo que estaba buscando Yoko Ono era justamente este punto, sino que está abriendo más bien como las posibilidades. Está como, aquí está mi cuerpo, soy la obra, el público está participando y hay una improvisación, vamos a ver qué sucede. Entonces, pues sí, ¿no? Está ahí por algunos minutos y finalmente sí, el público termina quitándole la ropa. Y hace algo parecido Marina Abramovic, esta artista muy reconocida en el mundo del performance porque tiene una larga trayectoria, y hace lo mismo, se coloca en una galería, nada más ella coloca sobre una mesa una serie de artefactos y está frente a un público y les dice, bueno, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El público primero está como un poco, como tanteando, como a ver qué va a pasar y no sé qué, y empiezan como a hacerle cosquillitas, a rayar un poco y así. Y a medida que va avanzando la obra, porque estuvo, me parece, 7 horas ahí, a medida que va avanzando la obra, pues ya están como un poco más, los espectadores ya están
más ¿cómo podría decirlo? Pues un tanto deshumanizados, ¿no? Es como, no se defiende, está ahí parada, pareciera que está dando la posibilidad a hacer cualquier cosa y es como cosificarla, ¿no? Ya empiezan a sentir esto. Y la obra se detiene finalmente cuando uno de los espectadores toma incluso un arma de fuego que está ahí enfrente y la apunta directamente a la artista. Y bueno, no sucede nada, pero sí hace como un experimento muy impresionante sobre esta dinámica que está tomando con el performance el arte, donde el artista es parte de la obra, el espectador es parte de, hay una improvisación, pareciera que no hay límites, y bueno, resulta pues impresionante esto. Y luego agrego aquí una imagen de Vaya Nader, que es un artista que me gusta mucho, y bueno, tal vez sería bueno mencionarlo también mañana que hablaremos sobre el arte conceptual. Sin embargo, lo que hace Vaya Nader es partir de estos experimentos que realiza él con su propio cuerpo, con varias acciones que además también están basadas en el error. Y él lo que quiere es como experimentar o partir de la idea de dejar el control, ¿no? Entonces va en una bicicleta y con la bicicleta de repente pierde el control y se cae en el lago. Y este es un video, no, es que no lo puedo poner aquí como video, pero la imagen que tienen ahí parte de un video, o en la de arriba que sube a un árbol y después cae al lago. Y bueno, tiene varias acciones así, ¿no? Entonces está haciendo como mediante la acción esta representación del error y y como un juego en el que él está dejando el control. Y bueno, como un dato curioso ahí, más bien su última obra, y fue como al final de su vida, en el que se sube a un bote y se va sin rumbo fijo en el mar. Y digamos, como llevando hasta el límite esta idea de dejar el control, ¿no? No se sabe si realmente murió o simplemente ya desapareció y fue como una manera de hacer cierre pues a toda su carrera y a todo el concepto que había estado manejando. Y luego pongo acá otro ejemplo sobre el arte del proceso, el arte efímero, que está, bueno, como el land art, con este artista Andy Goldsworthy, el cual mencionaba también ayer, trabaja con la naturaleza, él gusta mucho de ir al bosque, trabajar con la tierra, con las ramas, con las piedras. En este caso lo que estamos viendo fue una escultura que él hizo con hielo, ¿no? Estaba en un bosque ahí muy frío y pues estuvo trabajando de esta manera. Aquí tengo alguien para meterse. Y bueno, lo que estamos viendo entonces es que está presentando aquí un elemento más, ¿no? Este tipo de arte entonces es efímero, es momentáneo. El proceso es importante, el momento en el que se lleva a cabo la pieza, el trabajo del artista. Sin embargo, la obra desaparece en cualquier momento y esa es justo la cualidad que está tomando con este trabajo el arte, el pensar que es efímero, que desaparece y que ahí es donde tiene como su propia esencia. Ay, voy muy abruptamente hacia Joseph Beuys. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos permite este tipo de arte? Pues nos permite pensar más en las personas como artistas y en las personas como participantes de las obras. Con todo esto nos hace pensar más en la vida, ¿no? No en los objetos, no en las pinturas, no en las esculturas, no en el arte que queda ahí en los museos, sino más bien pensar en los momentos, en las circunstancias, en este elemento de tiempo y espacio que resulta efímero. Y por ello vamos un poco más hacia la vivencia de las personas. Y entonces Joseph Beuys, que también por ahí lo suelen estudiar dentro del Fluxus,
Él parte también de, de presentaciones performáticas, también trabaja arte conceptual, y algo que es muy relevante con este artista son dos planteamientos que hace. Por un lado, habla de la escultura social. Joseph Beuys dice, bueno, dejamos de lado la escultura como tal, con sus materiales y con las formalidades que tiene, y comienza a hablar de una escultura social. Entonces, en esta escultura social, él hace propuestas de cómo moldear, vaya, una sociedad. Y lo que hace es tener una serie de conferencias en las que está haciendo propuestas de ideales sociales, pues un tanto utópicos, ¿no? Hay como un paréntesis, Joseph Beuys estudió medicina, luego llega la guerra y él tiene que ir a la guerra, estuvo en un viaje en avión, tuvo un accidente, a partir de ahí fue como volver a nacer, de hecho tenía como quemaduras en la cara, y hace una nueva propuesta sobre el arte. Entonces, para él el renacimiento en el arte es una cosa muy importante y considera que las personas deberían, como para alcanzar esta libertad y esta como una cierta individual ideal, pues hace este planteamiento de la escultura social, propone que cada hombre debería ser como un artista y con ello no dice que todos deberían de pintar o todos deberían hacer performance, sino más bien que todos deberían tener esta libertad creativa, esta individualidad que hace a un artista en la que así una persona se dedique a la medicina, a barrer las calles, a ser maestro, a ser ingeniero, lo que sea, debería de partir de un efecto creativo, de tener este principio creativo para ser un ser individual y no seriado como suele hacerse con la institución escolar, ¿no? Entonces, esta es como su propuesta de la escultura social, partiendo de que cada hombre debería ser un artista. Y para ello también propone un concepto que se llama el concepto ampliado del arte, con el cual dice, bueno, entonces los artistas tienen la función de ser provocadores, de generar algo en los espectadores para que estos puedan como seguirlo trabajando, seguirlo reproduciendo. Es un efecto de crear, ¿no? Y pues hay muchas maneras en las que esto se puede llevar a cabo, pero justo es como pensar que entonces el arte debe proporcionar al espectador también un efecto creativo. Y entonces hay como una referencia también, otro paréntesis, el arte entonces tiene esta posibilidad como una cierta apertura en la que las obras no están tal cual definidas. A esto le podríamos llamar un elemento indeterminado, y esta es como esta apertura que menciona Humberto Eco, de permitir que en las obras pueda haber una participación del público, de dejar algo abierto, de dejar no como una idea cerrada, sino la posibilidad de que nos preguntemos como, ¿qué es esa obra? ¿Cómo puedo yo participar? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y bueno, es un poquito muy sintéticamente de lo que trata este libro. Y esta otra referencia también quise ponerla, en la cual Walter Benjamin habla también de cómo el artista debe partir de un efecto, un efecto creativo, propositivo, que no dé como a las personas ya las cosas delimitadas, ¿no? Habla de cómo el artista puede dedicarse a abastecer un sistema de consumismo, es decir, como consumir en torno a lo que se quiere que se consuma, o bien dar como pautas para que el espectador pueda también crear y pueda ser libre y pueda ser crítico y pueda tener como otras posibilidades. Y se propone también en hacia los 60, perdón, este libro, no, me parece que es de los 70 o 80. No. Perdón, dejo ahí pendiente la década en la que pertenece la estética relacional. Pero esta no tiene ningún antecedente. Con la estética relacional ya se fundan bases en el arte más sólidas para hablar de cómo lo que más importa entonces en el arte es una interacción social.
estamos yendo ya como a un aspecto mucho más social, se está pensando mucho más en el espectador. Todo esto que veníamos hablando de la acción, pues deviene finalmente en más esta relación interpersonal y de considerar que incluso estas relaciones interpersonales, esta interacción puede llegar a ser arte. Y coloco por aquí un par de ejemplos de obras que, bueno, yo me he encargado ahí de estudiar un poco, que me han gustado, y que parten de estas acciones, en las que incluso, estas ya son mucho más recientes, tienen como esta tiene como, bueno, más o menos reciente, tiene como 15 años ya esta obra, y acá ya se le viene a dar el nombre de Alegoría Social por Francis Alice. La obra se llama Cuando la fe mueve montañas y es una propuesta en la que el artista viaja a Lima y va hacia una montaña, invita a 500 personas, hay en su mayoría estudiantes, a que vayan con una pala, perdón, y los invita para mover esta montaña. Y entonces, obviamente, hay toda una metáfora, ¿no? De cómo unirse y cómo la unión puede generar como cambios significativos. Si bien mover la montaña no fue la cosa más fácil, pero sí como ese pequeño cambio produjo seguramente un sentido, de equipo y de colectividad y incluso un tanto de esperanza, ¿no? Ya que está hablando de este tema de fe. Y otra obra que también me ha sido a mí muy importante es esta de Pablo Helguera, Escuela Panamericana del Desasosiego, en la cual el artista hace un viaje desde Alaska hasta Chile, hasta así la punta del continente, y va pasando por cada país con diferentes actividades, acciones, trabajando en colectividad, escribiendo manifiestos, y hace todo un registro sobre este viaje. Entonces, aquí llega el planteamiento de incluso un viaje puede ser una obra de arte, ¿no? Y bueno, partiendo de toda esta historia, de esta carga histórica de la acción que hemos venido desarrollando. Y bueno, finalmente, entre las cosas que me parecen aquí ya más importantes para cerrar con este tema, pues es ir viendo cómo entonces la acción en el arte nos va permitiendo ir tomando en cuenta otros elementos, otros valores en cuanto a cada obra, y con ello, pues justo lo que se busca es pensar en el arte desde una manera distinta, ver las obras tomando otras consideraciones, ¿no? Ya no con esta idea de, ¿por qué no estoy viendo una pintura? O entonces, este es el residuo de la obra o esta es la obra, sino ver todo el conjunto y ver cómo se van incluyendo otros elementos para hacer unas nuevas propuestas en el arte. Y que bien, creo que es un tema que viene también muy ad hoc en este momento que decíamos, estamos ante la incertidumbre, estamos ante una nueva situación en el mundo, y entonces, ¿qué pasa con el arte? Pues, ¿qué pasa entonces cuando el arte puede ser cualquier cosa y, y la acción, pues, nos permite tomar otros valores dentro del arte, ¿no? Además, siendo como un medio muy económico, que también es otro punto importante, ¿no? O sea, ¿qué se nos permite hacer cuando ya no hay recursos incluso para crear? Pues hay otras posibilidades y hay otras maneras y hay otros valores. Y bueno, con ello, ahora sí quiero dar paso a si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradecería mucho que lo escriban por aquí en el chat y yo lo voy leyendo y pues vamos comentando. Si alguien dice quiero abrir el micrófono para hacer la pregunta, también por aquí pueden comentármelo, por favor. Muy bien, sí, por aquí alguien está interesado en los títulos de los libros del final. Sí, ahorita les pongo la imagen de los créditos, por si pueden hacer un screenshot, yo creo que ahí pueden copiar lo que gusten. Y de verdad, ahorita les voy a pasar mi correo electrónico por si alguien está interesado
en que les comparta algún texto en específico. Comento, la mayoría los tengo en digital, entonces con gusto les puedo compartir el material. Enseguida se los pongo. Y hay una pregunta por aquí, dice, ¿a qué le das más valor estético tú? ¿Al objeto, al concepto o al artista? Ok. ¿A qué le doy más valor estético yo? Pues, híjole, no sé si un valor estético podría nombrarlo. Yo creo que dependería de cada obra, ¿no? Sería muy importante preguntarnos ante qué obra nos encontramos para ver, cuál podría ser el valor más importante, al menos de manera subjetiva, porque bien podríamos hablar de una obra que puede ser analizada, estudiada desde muchos puntos de vista, y a lo mejor todos resultan relevantes, ¿no? O sea, tanto es como cuando se hacen planteamientos de tesis, resulta tan importante, si alguien está interesado en hablar del papel del artista en una obra, como si alguien está interesado en hablar del resultado de la obra o de la percepción de la obra. Entonces, son elementos yo creo que están en conjunto y a lo mejor sería interesante analizar como de cuál obra estamos hablando para considerarlo. Sí, gracias por la pregunta. Por aquí otra pregunta dice, el arte contemporáneo surge entonces a raíz de la obra de Duchamp, pero ¿hay alguna fecha que marque el ciclo de cierre del arte contemporáneo como en algunas otras corrientes? Ok, mencionaba incluso que esta cuestión de la temporalidad me parece que es muy ambigua. eh, no, yo no creo que sea tan marcado como un elemento como tal. O sea, incluso la obra de Duchamp, aunque aparece así como hasta en las en ciertas portadas de libros de arte contemporáneo, me parece que sí abre un panorama. Sin embargo, no podríamos decir como que a partir de todo lo creado después de esta obra es arte contemporáneo, ¿no? Por eso no podría marcar una temporalidad, sino más bien da antecedentes, da ciertas bases o ciertos elementos, pero sí es un camino muy difuso hablar como de arte contemporáneo de manera como una cuestión histórica tan precisa. Igual ayer mencionaba que los 60 sí dan como esta posibilidad de crear y de generar como un nuevo arte, que luego le vamos a llamar contemporáneo, pero igual es un proceso, ¿no? Es un proceso como para en la historia ir pensando en que ya estamos en otra etapa. No sé, no podría decir si ya hubo un cierre con el arte contemporáneo. Yo creo que lo que se produce actualmente también le podemos llamar arte contemporáneo porque está siendo el arte de nuestros días. Sin embargo, como de manera un poquito más precisa, por ahí mencionaba, ¿no? Hay artistas o hay teóricos que tratan de darles otros nombres. Francis Alice le llama a su obra alegoría social. Pablo Helguera le llama arte de interacción. Entonces, sí, yo creo que justo esta variedad está muy difusa. Yo creo, reflexionaba ayer un poco por aquí, que, que circunstancias como la que estamos viviendo actualmente sí pueden ser como elementos clave muy importantes de manera social para pensar en una nueva etapa con el arte, ¿no? Digo, me atrevo a decirlo, pero no sé, no sé, entonces por ahí sería la respuesta. La siguiente dice, ¿qué pasa con la inserción de las artes escénicas en el discurso plástico? ¿La transmedialidad sigue siendo arte contemporáneo o ya nos enfrentamos a otro paradigma? Bueno, yo creo que la inserción de las artes escénicas. Yo creo que también, hablando de esta variedad, esta pluralidad que tiene el arte contemporáneo, justo las directrices que se abrieron en los 60 permitieron que estas artes llamadas visuales o plásticas pudieran tener una relación directa con otras disciplinas, ¿no? Como todo lo escénico, o sea, decíamos, desde la Bauhaus ya estaban experimentando directamente con el teatro, con la danza, con la arquitectura, con el diseño.
Entonces, sí, actualmente yo creo que también existe esta libertad para los artistas de tomar otras disciplinas, otras áreas del conocimiento, incluso trabajar con la sociología, con la filosofía y hacer nuevas propuestas con el arte, ¿no? Es como está permitida esta experimentación y bueno, y ahora todos los nuevos medios, ¿no? Toda la tecnología también que viene a dar como otras herramientas y otras lecturas hacia el arte. Y sí, como dentro de un estudio teórico, se le engloba o se le denomina como para su estudio como artes visuales, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es muy válido que desde otras áreas, pues se aborda en estas mismas obras para darles otros enfoques u otros análisis. Y aquí, pues, bien, se le viene a llamar artes visuales. Espero que con esto dé un poco respuesta, a ver si entendí bien la pregunta. Hay otra pregunta acá, dice, ¿cuáles serían, en tu perspectiva, los artistas más influyentes en el arte actual en México? Ok, en mi perspectiva, los artistas más influyentes en el arte actual en México. Mm, es una buena pregunta. También me parece un poco influyentes. Es que me gusta, ay, siempre como estas preguntas me generan un tanto de, este, amplían mucho el panorama, ¿no? Porque influyentes podría ser que como representativos del arte, como los artistas que han salido que son representativos de México, que son, que aparecen en los libros, eh, o pensar como cuáles son los artistas que se me vienen a la mente primero, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, de esta generación de artistas como Gilberto Esparza, ay, se me faltan los nombres, Iván Puig, son artistas que están generando, pues, no sé, tienen ya como una nueva generación, digo, está Gabriel Orozco, ¿no? Para el gusto y disgusto de muchos. No sé, mañana igual me parece que sería interesante mencionar algunos de estos y ya más como con rasgos específicos de por qué me parece relevante mencionarlos en lugar de a otros, ¿no? Y luego otra pregunta dice, en relación con los museos de arte contemporáneo, la fecha de origen del término varía. El Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, fundado en 1947, defiende el arte de ese año en adelante, mientras que el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York elige la fecha posterior de 1977. En la década de 1980, la Tate planeó un museo de arte contemporáneo en el que este tipo de manifestación se define como el arte que se ha producido en los últimos 10 años de forma continua. Bueno, me parece que esto más que una pregunta es una aportación y lo agradezco. Aquí hay como una referencia con fechas en cuanto a los museos, que me parece muy bueno. Por acá dice, en las piezas performativas donde el espectador forma parte de la creación con su interacción, ¿consideras que se debe dar parte del crédito al público que participa? Mm, Bueno, me gusta esa pregunta porque justo una de las tesis que elaboré para, bueno, más bien la tesis que elaboré para titulación de licenciatura se llama El público coautor del arte, ¿no? Y aquí como defendiendo un poco esta idea de que a mi punto de vista el público sí puede tener una participación muy importante y también puede tener esta aportación creativa, ¿no? Entonces, no necesariamente que apareciera como su crédito ahí, como el nombre, porque creo que sí, la parte del artista que está haciendo como la propuesta es muy importante, sin embargo, o sea, tiene la autoría, vaya, pero sí como mencionaba Boyce, este elemento ampliado del arte que permite como dar como la provocación y permite que este arte pueda seguirse expandiendo, es un efecto en el que el arte puede seguir activo con el público, ¿no? Y me parece un elemento creativo muy válido y muy interesante. Y luego dice,
Ángel, no solo las piezas performativas generan interacción con el espectador, desde la pintura se genera también, en general todas las disciplinas. Bien, aquí alguien responde también a la pregunta anterior de cómo no solamente el performance permite esta participación del público. Estoy de acuerdo, justo mañana que hablemos del arte conceptual, vamos a ver cómo también dentro de las ideas, dentro de un arte que está implicado meramente en las ideas, en el concepto, también se está buscando que haya una participación de un público y de un espectador. Entonces, bien, pues este sería el tema de mañana y me gustaría saber si hay alguna otra pregunta. Ok, pues bien, me parecen muy buenos comentarios, muy buenas preguntas. Si surgieran algunas otras para el día de mañana, agradecería mucho también que nos compartan ahí todo lo que gusten. Y bueno, pues ya con esto damos cierre a la sesión de hoy. Mencionaba, mañana el tema es hablar del concepto, de la idea, de seguir con esta pregunta de entonces, ¿qué pasa cuando el arte deja de lado el objeto y se convierte en una idea, que es otra de las posibilidades? Y con ello también me parece muy importante, quienes han estado por ahí en las sesiones, quienes estuvieron hoy, que pudiéramos ir abriendo nuevos planteamientos para la última sesión en la que se trata de hablar sobre todo sobre el arte actual, el arte de hoy y con los planteamientos de estos días, ¿no? De preguntarnos todos como entonces cuál es el papel del arte estos días y como hacia dónde va en estos momentos de gran incertidumbre en la vida. Bien, pues muchas gracias. Con esto damos cierre a la sesión. Ojalá se puedan conectar el día de mañana y agradezco mucho su atención. Espero haya sido un rato agradable. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.